Hola a todos, soy Ram. Hoy vamos a hablar sobre los lugares más peligrosos de este mundo. Sí, esos rincones de la Tierra a los que una persona normal definitivamente no debería acercarse. Los peligros de los que hablaremos hoy se dividen en dos categorías. La primera es cuando el entorno natural es tan extremo que resulta letal. Y la segunda es cuando factores humanos han creado una amenaza mortal. Así que hoy, desde diferentes ángulos, les presentaré algunas de las coordenadas más peligrosas del planeta. Por supuesto, al final del programa también les revelaré cuáles son los lugares más seguros del mundo, así que quédense para descubrir si viven en uno de ellos. Cabe aclarar que los lugares peligrosos de los que hablaremos hoy son sitios donde realmente ha vivido gente en el pasado o donde todavía vive alguien. Los desiertos o zonas completamente vacías, donde nunca ha habido presencia humana, no entrarán en la lista de hoy. Empecemos con algunos lugares donde el entorno natural es extremadamente peligroso. El primero es el Valle de la Muerte. Al escuchar este nombre, la mayoría piensa en el de Estados Unidos, pero en realidad hay dos lugares en el mundo llamados así, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. El Valle de la Muerte en Estados Unidos es el lugar con la altitud más baja y el más seco y caluroso de toda Norteamérica. Su altitud es de 86 metros bajo el nivel del mar, básicamente un desierto hundido en una cuenca. ¿Qué tan caluroso es este lugar? Bueno, el récord de la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra ocurrió exactamente aquí. El 10 de julio de 1913, la temperatura alcanzó los 56,7 grados Celsius. Y aunque es un récord de hace más de un siglo, no significa que el lugar se haya enfriado. Actualmente, su temperatura máxima anual sigue rozando ese límite. El año pasado, por ejemplo, llegó a los 54,4 grados. ¿Se imaginan lo que es estar a 54 grados? Es casi como estar dentro de un sauna. La diferencia es que un sauna tiene muchísima humedad, mientras que este valle es extremadamente seco. Y la forma en que el calor seco y el húmedo destruyen el cuerpo humano es completamente diferente. En el calor seco, el agua del cuerpo se evapora rápidamente, por lo que la gente muere por deshidratación severa, mueren de sed. En cambio, en una selva tropical húmeda, la gente muere porque el cuerpo no puede sudar para disipar el calor. Así que un consejo de supervivencia: si van al desierto, beban agua como si no hubiera un mañana, y si van a la selva, busquen cómo bajar la temperatura de su cuerpo. De hecho, en un entorno extremo, lo más perfecto que existe es el hielo. Hidrata en el desierto y enfría en la selva. El único problema es que, en una situación de vida o muerte, es imposible encontrarlo. Hablando de temperaturas, me acabo de acordar de algo. ¿Cómo es que la temperatura más alta en la historia de la Tierra es de solo 50 y tantos grados? No suena tan exagerado como uno imaginaría. La razón es simple. En los últimos cientos de miles de años, la Tierra nunca ha estado realmente caliente. Hemos pasado por innumerables edades de hielo. Hemos tenido eras extremadamente frías, pero casi ninguna era de calor abrasador. El clima que experimentamos hoy en día ya se considera bastante cálido en la historia del planeta. De hecho, nosotros somos los descendientes de los sobrevivientes de la última edad de hielo. Pero bueno, de esa historia hablaremos en detalle en otro video. Volviendo al Valle de la Muerte. Aunque el de Estados Unidos es aterrador, comparado con el Valle de la Muerte en Rusia, es prácticamente un parque de diversiones. Porque en Estados Unidos, si llevas suficiente agua, puedes sobrevivir unas 10 horas sin mayor problema. Pero en el Valle de la Muerte de Rusia, si logras mantenerte con vida por solo un minuto, ya es un milagro. Este valle ruso está ubicado en la remota península de Kamchatka. Aquí no hace nada de calor. Al contrario, es muy frío. En este cañón no crece ni una sola planta, y el suelo está completamente cubierto de cadáveres de animales salvajes. ¿El motivo? El valle está lleno de un gas letal creado por la naturaleza, sulfuro de hidrógeno. Es un gas incoloro, con un olor penetrante a huevos podridos. Inhalar una cantidad minúscula es mortal al instante. Una alta concentración de este gas quema inmediatamente las vías respiratorias y los ojos al menor contacto. Algunos pensarán que han olido esto antes cerca de aguas termales, pero eso es solo olor a azufre común. El verdadero sulfuro de hidrógeno
es millones de veces más terrorífico. Incluso bestias gigantes como osos o alces caen muertos en el instante en que entran a este cañón. Por lo tanto, si un humano cruza esa línea, jamás regresa. En el pasado, algunos lugareños entraron sin saberlo para recoger hongos o frutos silvestres, y sin excepción, se quedaron allí para siempre. Lo más aterrador es que este valle está rodeado de montañas por 3 lados, y solo tiene una salida. Esto provoca que el gas tóxico quede atrapado en el fondo para siempre, creando una cámara de gas natural perfecta. Además del Valle de la Muerte, Rusia tiene otro lugar que lleva el límite de la supervivencia humana al extremo: el asentamiento más frío del mundo, Oymyakon. Este pueblo de 500 habitantes está en el noreste de Siberia, no muy lejos del valle del que acabamos de hablar. En su mes más frío, enero, la temperatura promedio es de 46 grados bajo cero. La temperatura más baja registrada oficialmente fue en 1926, con la asombrosa cifra de 71,2 grados bajo cero, y algunos registros no oficiales han detectado un frío extremo de 77 grados bajo cero. En la vida de una persona común, cuando nieva mucho o hace mucho frío, las escuelas suelen suspender las clases. Aquí también tienen reglas para eso, pero son extremas. Los jardines de infancia cierran solo cuando la temperatura baja a menos 48 grados, y las escuelas primarias solo cancelan las clases si el termómetro cae por debajo de los menos 54 grados. Los aldeanos sobreviven principalmente cazando, pescando y criando renos resistentes al frío. Aunque hay vehículos en el pueblo, existe un tabú absoluto al aire libre. Una vez que enciendes el motor, está estrictamente prohibido apagarlo. Si lo apagas, el aceite se congela al instante y el auto jamás volverá a arrancar. Lo mismo ocurre con cualquier producto electrónico. Los celulares y las cámaras simplemente mueren al aire libre. Incluso la tinta de los bolígrafos se congela. Por eso, los habitantes dependen exclusivamente de los lápices para escribir. Aquí, el simple hecho de salir de casa es una operación de alto riesgo. Tienes que cubrir cada centímetro de tu cuerpo, dejando solo los ojos expuestos. Irónicamente, el órgano más resistente al frío del cuerpo humano son los ojos, lo cual tiene sentido evolutivo. Perder la vista en la naturaleza equivale a morir. Sin embargo, frente al frío absoluto y los vientos huracanados, incluso los ojos sufren. Una vez caminé contra un viento helado de 20 grados bajo cero, y en el instante en que el viento golpeó mi rostro, el líquido de mis ojos se congeló. Mis párpados se pegaron, y abrir los ojos se convirtió en un lujo. Y el frío de Oymyakon es muchísimo más desesperante que eso. El siguiente lugar extremo es el lugar más lluvioso del planeta, Cherrapunji, en India. Esta es una pequeña ciudad a 1480 metros sobre el nivel del mar, con unos 10.000 habitantes. Ostenta el aterrador récord Guinness de la mayor cantidad de lluvia en un solo mes. En julio de 1861, la precipitación mensual alcanzó los 9,3 metros. ¿Qué significa esto? Muchas ciudades lluviosas tienen una precipitación anual de poco más de 1 metro, mientras que aquí cayeron 9,3 metros en solo un mes. Y si miramos la cifra anual, alcanzan los 24 metros. Cuando empieza a llover, caen aguaceros torrenciales sin cesar durante meses. Todo se debe a su topografía única. Las corrientes cálidas y húmedas del Océano Índico atraviesan las llanuras y chocan contra las montañas de este lugar, que actúan como un muro gigante. El aire es forzado a subir y se transforma instantáneamente en lluvias interminables, creando el verdadero polo de la lluvia. Como el área es arrastrada por tormentas constantes, la región está llena de ríos, y es imposible moverse sin puentes. Pero los puentes de madera comunes son arrastrados rápidamente, y los de cemento se pudren en un abrir y cerrar de ojos por la humedad extrema. Para sobrevivir, los antiguos habitantes idearon una solución increíble: construir puentes con raíces de árboles vivos. Guiaron y entrelazaron las raíces de los árboles de caucho de ambas orillas para cruzar el río. Estos puentes vivos no solo resisten las inundaciones, sino que, a medida que el árbol crece, se vuelven más fuertes con el tiempo. El puente de raíces más antiguo de la zona ha resistido durante más de 500 años. Después de tanta lluvia, hablemos de vientos extremos. El lugar con el viento más veloz del mundo es el Monte Washington, en Estados Unidos.
En 1934, la estación meteorológica registró una velocidad aterradora de 372 km por hora, es decir, 103 metros por segundo. Aunque la montaña no llega a los 2.000 metros de altura, debido a los vientos despiadados, la temperatura en la cima está por debajo de los menos 40 grados todo el año, y sumando el factor de enfriamiento por el viento, la sensación térmica se desploma a menos 60 grados, creando un infierno comparable a la cima del mismísimo Monte Everest. De hecho, el récord mundial del Monte Washington fue superado brevemente en 1996, cuando una estación meteorológica no tripulada en Australia registró una ráfaga instantánea de 408 km por hora. Sin embargo, eso fue causado por un ciclón tropical y desapareció en solo 3 segundos. En contraste, los vientos letales e interminables del Monte Washington son una amenaza mucho más real. Cuando era niño, el lugar donde vivía también tenía vientos brutales. A veces eran tan fuertes que era imposible pedalear una bicicleta y tenías que inclinarte totalmente hacia adelante para no salir volando. Si el viento cambiaba de dirección de repente, perdías el equilibrio y era muy fácil estrellarse contra un poste de luz. Hasta ahora hemos hablado de entornos extremos creados por la naturaleza. Los siguientes lugares que les voy a mostrar eran originalmente paraísos terrenales, pero debido a la atrocidad humana, se convirtieron en escalofriantes zonas prohibidas. El primero es el atolón Bikini, en el Océano Pacífico. Pertenece a la República de las Islas Marshall, un país extremadamente pequeño con menos de 200 kilómetros cuadrados de tierra firme, pero que controla un territorio marítimo de 2 millones de kilómetros cuadrados. El atolón Bikini era una hermosa isla de coral, pero durante la Guerra Fría, Estados Unidos la designó como zona de pruebas y detonó 66 bombas nucleares allí. Aunque los indígenas fueron reubicados a tiempo, los altísimos niveles de radiación convirtieron esta tierra en una zona prohibida para la humanidad. Hoy en día, solo sobreviven algunas plantas y animales mutados. El ser humano no puede acercarse. Seguramente el nombre bikini les suena familiar. Sí, por el sexy traje de baño de 2 piezas. Pero la isla no tomó el nombre de la prenda. Fue el traje de baño el que tomó su nombre de la explosión nuclear. En la misma época en que Estados Unidos realizaba estas pruebas atómicas, se lanzó este atrevido traje de baño. Para describir que esta prenda causaba un impacto visual y moral tan devastador como una bomba nuclear, su diseñador lo bautizó con el nombre de la zona de pruebas. Irónicamente, en el idioma original marshallés, Bikini simplemente significa Isla de los Cocos, pero en la historia de la humanidad se convirtió en sinónimo de explosión nuclear y aniquilación. Otro lugar destruido por la ambición humana es la isla Gruinard, en el Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico compró esta pequeña isla escocesa, específicamente para probar bombas biológicas de anthrax. El anthrax es una bacteria altamente letal del suelo, que originalmente solo infectaba a vacas y ovejas. Una vez infectadas, el tejido del animal se carbonizaba y se volvía negro en una muerte espantosa. Los británicos intentaron mutarla para convertirla en un arma biológica contra humanos, y realizaron innumerables experimentos allí. Aunque el proyecto fue cancelado, el suelo quedó profundamente contaminado con esporas de anthrax. No fue hasta 1986 que el gobierno británico fumigó toda la isla con productos químicos fuertes y levantó la prohibición. Pero, enfrentados a este antiguo infierno bioquímico, hasta el día de hoy nadie se atreve a pisarla. La próxima zona prohibida está plagada de conspiraciones médicas oscuras y leyendas paranormales, la isla Poveglia en Italia. Cuando la peste negra azotó Europa en el siglo XIV, el gobierno de Venecia inventó el protocolo de cuarentena de 40 días, y el lugar donde aislaban a todos los infectados era exactamente esta isla. Decenas de miles de pacientes desesperados dieron su último suspiro aquí. En el siglo XX, el monasterio en ruinas de la isla fue convertido en un hospital psiquiátrico. Este manicomio funcionó durante 40 años antes de cerrar misteriosamente, dejando la isla completamente abandonada. ¿Por qué cerró de repente? La leyenda más famosa dice que el director del hospital realizaba crueles experimentos humanos en secreto. Incontables pacientes fueron torturados hasta la muerte, y se dice
que la energía oscura de su sufrimiento maldijo la isla, provocando que el director y su personal enloquecieran y murieran en extrañas circunstancias. Hasta el día de hoy, los italianos la consideran el lugar con más actividad paranormal del mundo. La famosa película de suspenso protagonizada por Leonardo DiCaprio, Shutter Island, La Isla Siniestra, se inspiró profundamente en este lugar. Aunque hoy en día es legal ir, ningún barquero local quiere acercarse a estas aguas malditas. La última zona prohibida humana de la que hablaremos es mundialmente famosa, el Área 51 en Estados Unidos. Esta base militar, oculta en las profundidades del desierto de Nevada, ha sido considerada durante mucho tiempo el núcleo secreto donde el ejército estadounidense investiga extraterrestres y naves estrelladas. Durante décadas, el gobierno estadounidense negó rotundamente su existencia. No fue hasta 2013 cuando la CIA desclasificó unos documentos históricos sobre los aviones espía U-2 que confirmaron accidentalmente las coordenadas y la existencia del Área 51. Al gobierno no le quedó otra opción que admitirlo. Sin embargo, se mantuvieron firmes, afirmando que es solo un sitio de pruebas para nuevas aeronaves y negando rotundamente cualquier vínculo con los ovnis. Pero en los últimos años, la historia ha dado un giro fascinante. El ejército ha desclasificado varios videos oficiales de pilotos de combate encontrándose con objetos voladores no identificados, y el Pentágono ha reconocido oficialmente la realidad del fenómeno ovni. A este ritmo, calculo que el día en que admitan formalmente la existencia de extraterrestres ante el mundo es solo cuestión de tiempo. Después de hablar de zonas prohibidas, donde podrías perder la vida en cualquier momento, y para tranquilizarnos un poco, terminaremos repasando los lugares más seguros del mundo. El Instituto para la Economía y la Paz del Reino Unido publica cada año el prestigioso Índice de Paz Global. Su evaluación es extremadamente rigurosa, basándose en 23 indicadores técnicos como si el país está involucrado en guerras internas o externas, la tasa de muertes no naturales, la estabilidad geopolítica, el riesgo de ataques terroristas, la tasa de criminalidad y el porcentaje de gasto militar. Según los datos más recientes de 2025, los 10 países más pacíficos y seguros del mundo son, en primer lugar, el indiscutible Islandia, seguido por Irlanda en el segundo lugar y Nueva Zelanda en el tercero. El resto del top 10 lo completan Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia. Notarán un fenómeno interesante. La mayoría de los países en los primeros puestos tienen poca población y están alejados de los conflictos globales, especialmente casos como Islandia, aislada en el océano. Los únicos en la lista que logran mantener un altísimo nivel de seguridad, a pesar de tener una alta densidad poblacional, son Singapur. Como existe una lista de los más seguros, naturalmente hay una del otro extremo. Los países más peligrosos siguen siendo regiones devastadas por la guerra, como Afganistán, Siria y Yemen. Pero lo verdaderamente impactante es que, según los datos más recientes, de 2025, Rusia ya no ocupa el 10º lugar desde el fondo. Se ha desplomado hasta el último puesto de la lista, convirtiéndose en el país menos pacífico y más peligroso de todo el mundo. Además del ranking por países, cada año la revista británica The Economist también clasifica las 10 ciudades más seguras del mundo. Copenhague, la capital danesa, dio la sorpresa al coronarse como la ciudad más segura del mundo. Le siguen de cerca Toronto, Singapur, Sydney y un Tokio que cae al 5º lugar. Ámsterdam, Wellington, Hong Kong, Melbourne y Estocolmo también lograron entrar en el codiciado Top 10. Mientras tanto, antiguas potencias de la seguridad como Osaka, Washington, D.C. y Seúl, lamentablemente, han quedado fuera de esta élite. Al final del día, hay muchos lugares peligrosos en el mundo. Mientras disfrutamos explorando lo desconocido, mantener el respeto por el entorno y estar siempre alerta es el mayor respeto que le podemos dar a la vida. Y bueno, eso es todo por el programa de hoy. Gracias a todos por escuchar. Soy Ram y nos vemos en la próxima.